Entonces, cuando pasamos a la parte del agua dulce, pues lo mismo, tú coges agua de un pozo y notarás una diferencia, o te subes arriba a un lago y bebes agua de un lago que ha llovido o se ha condensado y ha bajado allí y ves la diferencia. Y es un agua que está con plantas, con bichos, con todo. Uno dice, mi organismo está preparado, puede tener cosas. Pues de acuerdo, ¿vale? Pero hablamos de agua viva, agua muerta, y es una diferencia muy, muy importante. Y el agua pues nos hidrata. El agua nos hidrata, ¿eh? Y también tenemos sistemas para hidratar más o menos el agua, y luego está la mineralización del agua, y luego está la emoción que tú le pones al agua cuando la cuidas y cuando te la tomas y cuando te... ¿Vale? Si le ponemos minerales, tener en cuenta que no sean minerales que se deshagan. Yo, por ejemplo, yo soy muy partidario de la Sunjit, porque la Sunjit es el único mineral que nos mantiene el campo electromagnético, o nos defiende de los campos electromagnéticos, que por su componente molecular, que es el fullenero, que es el único mineral que tiene esta forma, tiene una forma muy concreta si la buscáis. Y este mineral pues nos permite como mantener toda esta invasión, bombardeo, que no sé qué palabra utilizar. Microondas. Sí, nos permite sostener el microondas medioambiental que nos está todo el rato atacando. ¿Puedes repetir el nombre del mineral? El mineral es Sunjit. 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 S-U-N. S-H-U-N-G-I-T-E o T-T-E, depende. A veces alguno pone Sunjita también. Mira, tienes la pizarra porque lo puedes hacer. También. Ahora faltará que entiendan mi letra, pero... ¿Pero este mineral dónde está? Este es uno, sí. Es ruso. Sí, es ruso. Es negro. Sí, es negra. Es negro. Y este tiene una peculiaridad, que es que tiene una forma molecular que es el fullenero. Esto te ayuda a mantener tu campo energético. Hay que distinguir, hay minerales, por ejemplo, como la turmalina, que te puede servir a nivel de campos energéticos, pues porque dicen que te protege, ¿no? Y llevo minerales que me protege de otros seres, de ataques energéticos, etc. Pero hablaríamos de campos energéticos, campos etéricos, sutiles. Esto estamos hablando de un campo... es protector, pero no es protector de aquellos, es protector de los campos electromagnéticos, de las ondas. Son dos cosas diferentes. Yo tengo una Sunjit en el teléfono, y esa Sunjit que va al teléfono lo que hace es que no se caliente el teléfono y que las ondas vayan a la Sunjit, no a mi cuerpo. Sabéis que cuando vamos con el teléfono la antena somos nosotros, ¿no? Entonces esas ondas están afectando a mis neuronas, a mis células, a mi agua. Entonces yo, en vez de estar recibiendo yo, haciendo de antena yo, pongo la Sunjit con un adhesivo que ya viene y va hacia ella el campo electromagnético. ¿Vale? Es una cuestión física de evitar, de desviar. Y su función es de proteger. Tú estás en casa, estás en el centro, o bebes agua. Yo, por ejemplo, pongo agua con Sunjit. Y hemos hecho experimentos con el agua con Sunjit y tiene unos efectos terapéuticos importantes. Sí hay que decir que sea Sunjit, que no sea con pirita, ¿vale? Son 300 gramos por litro. Ya vienen en piedras pequeñas, vienen en unas bolsas. Y son 300 gramos por litro, y tú la pones 3 días con el agua. Y esto puedes ingerir la primera vez, yo recomiendo que despacio, no vayamos a bebernos un vaso de golpe, porque te puede hacer una depuración, te puede limpiar. Y luego aparte la puedes pulverizar, pues para limpiar un campo, una sala. Nosotros hemos hecho algún experimento con algunos niños que dicen que son muy movidos, y tú pulverizas la sala y al otro día los niños van a esa clase y están muy relajados. No sé, es un dato muy curioso, ¿no? Que han comido lo mismo, se han alimentado lo mismo, han tenido los mismos estímulos, y lo único que has hecho es regular el campo energético de esa sala, y ya esa estimulación igual es que es una cuestión de sensibilidad, no es una cuestión de...
de que son movidos. Claro, si un niño pequeño yo me lo pongo al lado de una antena, ¿qué va a hacer? Se va a encontrar mal, se va a alterar, va a estar nervioso y no sabrá por qué le pasa todo esto. Yo voy a decir, no, es que el niño es muy movido. No, no es que el niño sea muy movido, es que le estás estimulando con cosas que tú no te das cuenta y no ves, pero está en un exceso de estimulación. ¿Vale? Todas estas ondas nos llegan al cuerpo, entonces esto son cosas que nos están sirviendo para mantener a nivel, porque es que ahora, pues lo que también comentábamos, ¿no? Estábamos en Esfera comentando, nos encontramos con un invierno con unas gripes muy raras. La enfermedad es una cosa que empieza en un punto, asciende y desciende, y acabas ese proceso. Y nos estamos encontrando que no, que ahora las enfermedades están haciendo este proceso oscilativo. Hoy me encuentro bien y tengo estos síntomas, mañana pues me encuentro mal y tengo otros síntomas. En 2 días, ahora tengo tos pero no tengo moco, ahora tengo tos, tengo moco pero no tengo fiebre, ahora tengo fiebre, ahora no tengo nada, mira, solo he tenido 24 horas de fiebre. Entonces todo este mareo nosotros lo estamos achacando a los campos electromagnéticos. Entonces estamos empezando a investigar y a aprender, porque yo creo que para sobrevivir vamos a tener que aprender a poder estar dentro de este microondas que va subiendo la presión. Normal que vaya subiendo la presión si todos queremos un teléfono, queremos una tele, queremos un no sé qué, queremos un no sé cuántos. Vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Al final los responsables son los que consumen, o los que consumimos cosas somos los responsables de que eso esté pues cada vez subiendo la frecuencia. ¿Vale? Si me estoy nutriendo bien, igual que si me estoy alimentando bien y estoy viviendo bien, mi cuerpo va a ser más fácil que tenga un campo a su alrededor y no permita que traspasen según qué ondas, qué moléculas, qué virus, qué de todo. Si yo no tengo mi campo bien, entonces es más fácil que tú bajas de frecuencia y según qué frecuencia, hay frecuencias que hay enfermedades y hay frecuencias que no hay enfermedades. Y el agua, pues nosotros influimos en el agua de la Tierra. La Tierra tiene un 70 o un 90% de agua. No es ese mapa que nos dieron en el colegio, que había mucha tierra y poca agua. Hay mucha más agua y poca tierra. Y nuestras células tienen entre el 70 y un 90% de agua. O sea, es exactamente los mismos números para todo ser vivo. Y el agua siempre es la misma en el planeta. Y en nuestro cuerpo siempre es la misma. No hay un día más agua en la Tierra y mañana hay menos. Ay, mira, hoy tenemos sequía. Nuestra agua simplemente está cayendo en otro sitio. Nosotros ahí en la zona del Maresma lo vemos muy claro cómo cae en el mar. No sé si es porque no hay antenas o qué, pero cae en el mar, pero no cae encima de la población, que es donde caía. Se ha desviado. Algo genera una onda que hace que el agua, en vez de caer aquí, esté cayendo allí. Luego ya viene la contaminación ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Me han dicho varias personas eso. Sí. No mar, pero no Llevamos 2 años viendo cómo cae en el mar y no cae. ¿Cuál es la diferencia? O cae en zonas donde no hay una sobrecarga electromagnética. O sea, sobrecarga viene influida, pues lo que decimos. Lo que vemos, lo que sabemos, lo que imaginamos y lo que no. ¿Vale? Claro, antes las nubes tenían un circuito, pero claro, si yo influyo sobre ese circuito, si yo soy una antena, o sea, hay que tener claro que nos estamos moviendo en ondas. Esto es físico, esto no es... Me lo imagino, no sé, como los temas más energéticos, ¿no? Yo pongo una mano y estoy haciendo una sanación, la gente se lo imagina, no se lo imagina, proyectas, no proyectas. Esto es una cosa que es una onda, que es medible, que tú lo puedes ver y que afecta. Pero en el fondo de todo, una de las grandes misterios que lo tenemos aquí es el agua. Y que no sepamos lo que es el agua, ni que somos agua, ni que nos movemos como el agua y que somos una molécula de agua hablante casi. Entonces, estamos muy desinformados. Ya no entramos en si bebo de una botella de plástico, de no sé qué. Esto ya es más, esa masa más. Pero es que cada vez que rascas, hubo unos experimentos de Masaru Emoto que congelaba el agua y a través de la congelación del agua, con la música que te lo ponías, la música es una onda que se va moviendo y va impactando. Entonces, ese impacto en el agua generaba un resultado. Y una congelación muy bonita o una congelación que no era tan bonita. Y simplemente era por el impacto del agua. Entonces, ¿a mí qué me está pasando cuando yo escucho una música o escucho unas palabras u otras?
A mí, ¿qué me pasa cuando yo pongo eso que hay gente que todavía tiene, que se llama televisor? Hay gente que se pone ahí delante a recibir impactos de palabras. ¿Qué le pasa a su cuerpo y a sus células? Si sabemos esto, porque hay gente que todavía tiene tele. Porque hay gente que no selecciona lo que oye, lo que escucha, incluso con las personas. Porque yo voy a hablar con una persona que todo el rato está soltando cosas negativas, destructivas o atacando a otras cosas. Mira qué es lo que hace, mira qué es lo que hace, mira qué es lo que hace. Déjalo, déjalo. No me bombardees. Ese bombardeo está afectando a mis células. Cuando yo selecciono las palabras y hablo con otra persona, las palabras que yo le emito, estoy afectando a la salud de esa persona. Entonces, podemos llegar a ser hasta responsables con quién hablamos y con quién no hablamos. Depende de qué persona, cómo hable. Oye, vamos a quedar, estoy ocupado. Tampoco voy a decirle, oye, hay que respetar a cada uno en su proceso, pero respétate a ti. Hay una cosa que nosotros hablamos mucho en Esfera y es ser amable contigo. Estamos aprendiendo y estamos compartiendo a la gente que sean amables con ellos. Y ser amable es precisamente esto. Entonces, fijaos, todo. Hay un estudio de Masaru Emoto en Caldas de Malavella, en el agua de Vichy. Ya les voy a ¿Lo contar. tienes? Ahora os lo contaré. Sí. Y ahora os dejaré con Luis, os he hecho una posición así global para que veáis, para entender la importancia de lo que tiene. Él es más científico. Pues lo voy a explicar. Sí. Porque has dicho una cosa que yo la llevo esperando, porque es verdad que llueve en Cataluña en la parte del mar, porque Sí. ya no se puede recoger. Sí. Y entonces has hablado de los campos electromagnéticos. Y yo pienso, ¿quiere decir que en el resto del Estado español hay menos campos electromagnéticos que los que hay en Cataluña? Sí. Depende de las zonas. Si tú miras... Porque allí llueve. Sí. Entonces- No, sigue lloviendo en todos los sitios. Si tú vas el otro día hablábamos uno creo que era el País Vasco, y dice que llueve normal. Sí, normal. Aquí no sé qué, hay sitios que no sé, aparecen unas nubes raras y en esos espacios no llueve, más el campo electromagnético. Yo culparía más el campo electromagnético que no esas nubes raras que aparecen por el cielo. Sí, no. Yo la sensación que es normal, si yo genero una onda, si yo aquí estoy generando un impacto, pero es que estamos hablando que esto lo conocemos desde el 1960. Esto no es nuevo de ahora. Todo el electromagnetismo y todo esto, estamos hablando de 1960. Yo no sé a qué niveles hay ahora conocimiento en esto, si ya estaba... Hablamos de ya de... son 60 años, ¿no? Con la broma. Pero perdona, ¿qué quieres decir? ¿Que en 2 años ha cambiado el campo electromagnético en Cataluña? No sabemos en cuánto tiempo. No es que haya cambiado. Que es ahora que no está lloviendo. O sea, Es este año que realmente está lloviendo demasiado poco y que también un año fuera de contexto. No. Ya se han habido... No es que este año esté lloviendo. Este año dicen que hay menos agua. Bueno, lo hemos visto. Yo he vivido en Cataluña y desde el verano casi no ha llovido, desde el mes de julio. Yo veo que las estaciones circulan diferente desde hace 3 o 4 años. Pero yo no lo veo por el huerto, ¿eh? Entonces ahora hay gente que se piensa que el invierno empezó en el 21 de no sé qué. Y esto se mueve. Cuando tú plantas lo ves y te das cuenta. Entonces no plantes esto ahora porque el tiempo... Pero esto es una oscilación. Yo no sé si cambia o no cambia. Yo sé que oscila y se mueve adelante o atrás. O sea, no es que ahora digas, pues como dice un aparato, no sé quién dice que hay sequía, estamos hablando de esto del agua. No, esto estamos hablando de hace años. ¿Sabes qué te quiero decir? Llevamos años observando cómo el agua cae allí. No han puesto antenas en 24 horas. Bueno, las ponen en 24 horas, pero el exceso de campo electromagnético en las poblaciones, en donde hay más población, hay más campos, porque el campo no es solo una antena. Es una antena, es un teléfono, es una tablet, es un no sé qué, es un no sé cuánto. Es un microondas, hay gente que utiliza microondas para comer. Hay gente que tiene 2000 cables en la casa, todo cada vez más tecnológico. ¿Sabes qué te quiero decir? Todo eso va afectando. Pero lo del agua no es... ¿Qué? Lo que sí es verdad es que en estos últimos años sí que han incrementado las frecuencias de estas contaminaciones electromagnéticas. Las frecuencias son más altas. Cuanto más altas son, más se pueden secar las nubes. Vale. Sería más denso. Al ser más denso igual genera más impacto.
Como el microondas trabaja a unas frecuencias muy altas. Vale, Y las frecuencias de comunicación cada vez se parecen más a las del microondas. vale, El vale. microondas, pues, No es saludable. Yo no me pondría dentro yo a descansar. No sé. Yo intento evitarlo. Nosotros intentamos evitar y generar campos a través de cosas lógicas y coherentes. ¿Vale? No vayamos ahora a empezar a buscar a Internet, porque Internet no es que haya información, en Internet hay desinformación. No sabemos quién escribe, lo que escribe y cómo lo escribe. O sea, venimos de una cultura de creernos lo que decía la tele a creernos todo lo que dice Internet. Hay que investigar, hay que aprender y hay que irse dando cuenta de lo que es información y no. Hay unos que decían de pintar toda la habitación con no sé qué material. Y eso es todavía peor que estar expuesto a según qué antena. ¿Por qué? Porque te generas un campo cerrado y luego tú pones los aparatos dentro y acabas teniendo más carga dentro que fuera. ¿Vale? Es ser conscientes. No vamos a ir tirando antenas por el suelo. Hay gente que está haciendo orgonites, hay gente que está haciendo... Hay mucha gente haciendo muchas cosas en esta batalla de campos electromagnéticos. Unos ponen, otros quitan, otros ponen... Pero sigue siendo un desgaste. Es una cuestión de inconsciencia o conciencia. Es una cuestión de que depende de lo que yo haga, va a pasar una cosa a otra. Pero ya os digo, o sea, esto es saber que estos campos se mueven y que nos afectan y nos están afectando a nosotros. Que llueva aquí o llueva ahí abajo, da igual, lloverá en algún sitio. Que esta zona, antes lo decían, ¿no? Creo que es el Sáhara. El Sáhara hay fósiles de peces y de cosas, porque antes había agua allí. Y en esa época no existía nada de lo que decimos, suponemos. Entonces, si la Tierra se mueve y es un ser vivo que va moviendo, igual dentro de un tiempo esto será un desierto y no hace falta que nos preocupemos. Tampoco hace falta que estemos ahí enchuchando para generar. Una cosa es que pase para mí, una cosa es que pase de forma natural y la otra que pase de forma artificial. Pero dentro de esto yo me tengo que adaptar o buscar lugares para adaptarme. Y ahora sí que estamos y vemos que está afectando a la salud todo esto nos está afectando y a veces estamos preocupados buscando qué tengo y es tan fácil como oxigenar el agua 24 horas antes de beberla. Dos cosas, una aportación y una pregunta. ¿Vale? Referente a lo que decía el compañero de las frecuencias de los móviles, ¿no? Que van subiendo el 2G, 4G, el 5G, realmente va subiendo la frecuencia a la que funciona el dispositivo. El 5G, digamos que tiene menos avast, ¿no? de Sí, distancia. menos distancia, sí. Menos alcance para bueno, al final la tecnología lo que venden es que tiene más velocidad. Pero la tecnología que se usa es a base de subir esa frecuencia. Entonces Vale. se produce eso, pues el 5G a 5 GHz como el microondas o como el wifi o como, ¿no? Hay una frecuencia que es muy Sí. alta y afecta más al ser humano, al ser vivo, ¿no? Vale. O sea, no va tan lejos, pero es Tiene más más potencia. intenso en el lugar que se produce el Tiene impacto. más potencia. Entonces, Claro. normalmente se está haciendo más a cobertura de mucho nivel de población, densidad de población, ciudades. Sí, De momento ahora, si te vas a un pueblecito local, pues no hay 5G. Porque sí. también cuesta más desplegarlo, permiten desplegar muchas más antenas No porque nos la da distancia cuenta. es menor. Claro, entonces, Claro. a nivel de ciudad, pues sí, hay mucha densidad de dispositivos a los que abarcar, pero en pueblecitos o en montaña, de momento aún pues, Sí. esa cobertura 5G no llega. También podemos hacer nosotros en móvil. Podemos configurar que nuestro móvil, aunque sea 5G, puedes decirle, quiero que funcione a 3G, a 4G. Entonces también podemos manualmente decir, no quiero que mi móvil esté emitiendo en 5G. Ah, pues esto es muy valioso, porque hay gente que no sabes. El wifi de casa también. Y el wifi de casa también. El router Vale, puedes decirle vale. que funcione a 2,4 GHz o a 5 GHz o a los dos. Ah, pues esto es muy interesante. También se puede configurar en el router de casa. Esto es interesante y creo que es interesante divulgarlo para que la gente tenga Si conocimiento. se llama a la compañía, te pueden desconectar el 5G Y puedes verificar que te han desconectado. Sí. Sí. Sí, Nosotros sí, en sí, este porque caso te... lo podemos ver desde la misma app. Vemos que estamos por debajo del 5G. Pero Porque Fantástico. O solo te dejan o 2G o 5. El 2. 2,5 no, ¿eh? Y el 5. 2,5 no me entra. queremos. No, Claro. al 3 no puede ser, no, No. al 2 o el 5. Y dices, bueno, pues me quedo con el 2. Y lo vimos Yo el creo que otro son día. dos. Esto es
esto sería un buen Y chantaje. ahora no puedo ver las televisiones. O sea, Claro. no puedo ver ni TV3, No tiene no puedo, tele. no tengo. Bueno, Y eso mejor me para la dice que es salud. incompatible. Esto te mejora la vida, le damos las gracias, ¿no? Cuando pasa por algo, ¿no? Pues esto es una... Sí, no, bueno, claro, es lo que... Tú no quieres mis ventajas, o sea, tú no obedeces a mi empresa, yo soy una empresa, y yo quiero ganar dinero a costa, me da igual, o sea, me da igual tu salud, me da igual, yo voy a números, o sea, tengo otros valores y otra forma de ver la vida y de plantearme toda esta historia. Entonces, pues yo encuentro que es una estrategia, pues, ¿no quieres lo mío? No, pues si no lo quieres, no lo quieres. Entonces, o tienes o no, no tienes, pues te voy a poner para que vayas mal y para que un chantaje emocional básico de... Yo no, pues tú tampoco. Pues esto... No, pero luego también... Pero sí, no deja de que los responsables somos nosotros. Luego chupamos el wifi de los vecinos. Bueno, Porque aunque tú esta no quieras, es otra. Tú desconectas el Sí. tuyo y nosotros lo desconectamos por la noche. Sí. Pero claro, luego te pones y pillas al vecino, al otro, a Sí, no sé qué. Y dices, sí. bueno, Aquí lo que puedes tener son orgonites, pero yo recomiendo orgonites que sean hechos caseros. Porque también sabemos que lo que se vende como orgonite no todo es orgonite. ¿Vale? Cojo un poco de resina, pongo no sé qué, hay que testar las cosas. ¿Vale? Yo con un grupo de gente hemos hecho algunas veces, nos hemos unido y hacemos, y los tenemos, y nosotros en el centro tenemos para que sea pues, un centro de terapias y de formación, entonces tenemos puestos para que como mínimo ahí dentro tengas un espacio lo máximo saludable posible. Que el de arriba tiene, bueno, pero yo tengo un orgonite que me puede más o menos compensar. Tenemos las Sunjit que nos compensan. O sea, el campo electromagnético solo puedes compensar con otras herramientas electromagnéticas. Por la propia vibración, ¿no? La Esa es vibración más tuya es lo poderosa. principal. Si tú Esa por es la la mañana te que- levantas y subes tu vibración y la mantienes y tal, eso es lo principal. Ahí. Y una de las cosas es con lo que bebemos y otra es con lo que nos relacionamos. Eso es muy importante. Perdona, sí, dime. No, Sí, faltaba la otra parte. Yo iba pensando, digo, me falta algo. Dime. no era que me podías comentar al respecto de los filtros de ósmosis, que filtran, van quitando minerales. Yo- no sé qué, pero Bueno, igual Luis seguramente tendrá una opinión, yo tendré otra, yo no. Agua, oxigenarla y si pudiera reestructurarla, la reestructuraría. Es a través de un vórtice y un movimiento y un no sé qué. No. Los ionizadores. ¿Eh? Los ionizadores, por ejemplo. Ionizadores. No, es un aparato que va girando y se hace como una frecuencia, hay que buscarlo. Vorticea. Sí, vorticea, pero no solo vorticea así, sino que va dando como todo un giro de un cálculo, de un ángulo, de una... No es fácil, ¿eh? No es fácil. Y al final, oye, bebes 2-3 litros de agua al día. No es funcional, no es funcional. Entonces la opción ha sido oxigenar el agua y sobre todo antes de beberla agradecerle. Seguro que os ha pasado que bebéis agua y no te llena. Esa agua está muerta. Cuando el agua está viva bebes un poco y lo notas. Tú bebes un poco de agua con un sunjit, con un mineral. Es dedicarle un tiempo. Cuando tú le dedicas un tiempo le estás poniendo una energía, le estás poniendo un amor. Entonces ahí hay una correspondencia. Tú puedes impregnar el agua. Igual que el agua. Yo voy a impregnar el agua, ¿por qué? Porque también después me la voy a beber. Igual es egoísta, pero es así. Porque al final no estoy pensando en el agua, estoy pensando en mí. Para curar gente hemos usado agua nosotros también. Es que es una... Y en el momento de estar haciendo un curso, venir una Sí. persona y estar moqueando, hecha polvo, fiebre, Sí. y hacer entre todos pues, un trabajo con el agua y Sí. a la media hora estaba con nosotros. Sí. Sí, ¿no? Nosotros cuando hacemos reuniones, hacemos sanaciones, hacemos no sé qué, decimos, trae el agua, porque el agua va resonando, va moviendo, va generando, va... Y es increíble. O sea, lo que es increíble es lo fácil que es y que no lo hagamos. Eso es lo que más nos impacta. Lo que decíamos de la frecuencia, ¿no? O sea, ¿yo qué puedo hacer para pasar el día lo mejor posible? Pues generar un campo energético mío alrededor de tal, ¿vale? ¿Qué haces por la mañana? Bueno, me tomo un café, me tomo un no sé qué, me tomo azúcar, me tomo... Antes, ¿qué has hecho? Antes de despertarte, ¿qué haces? Pues respira. Y a veces te preguntan, ¿cada día? A mí me impacta cada día. O sea, en serio me preguntas si cada día tengo que quererme. Lo primero que tengo que hacer durante el día es, o sea, una obligación, cuidado, ¿eh? Tu obligación va a ser quererte los 5 primeros minutos del día. Y la respuesta, cada día, ya, no.
no sabes cómo Que te transmitir. abres la tele, ¿no? Sí, sí, exacto, ¿sabes? Dice, levántate, pon un café, un cigarro y la tele. Y bueno, Y hablamos aquí un mes. sí, si sobrevives, pues no sé, seguramente no coincidiremos en frecuencia, pero es así, volvemos a lo que decíamos, la amabilidad a uno. O sea, yo es ya ni el despertador, y si no el despertador, ahí estás a hablar más de 10 minutos y pones, respira 10 minutos con lo que te guste, con lo que te haga sentir bien, una buena música, un buen, agradable, algo que te impacte, que te impronte, Entonces tú ya estás, y a partir de aquí vas a estar en un campo. Luego el agua vas a notar, cada vez vas a ser más sensible, lógicamente, y esa sensibilidad es un privilegio que tenemos mucha gente que nos permite disfrutar mucho más intensamente la vida. Es un lujo, es un privilegio, pero siempre vas a más. O sea, tu sensibilidad va aumentando a medida que tú te vas poniendo unas frecuencias, y es una alegría, Nosotros vivimos en un agradecimiento constante, estamos ahí, que nos ves, parece que vayamos bebidos de buena mañana, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuál. O sea, vives en agradecimiento, vives compartiendo, vives haciendo lo que te da la gana y lo disfrutas. Pero esto viene porque cada mañana lo primero que haces, tú no has abierto los ojos, yo me pongo las manos, empiezo a respirar. Últimamente estoy con el método Silva, que era muy antiguo, y intento contar de 50 a 1. No sabes tú lo que cuesta esto ahora. Antes eran 100, yo ahora en 50, y como sigamos así voy a bajar 25. ¿Sabes? Porque claro, hago 50, 49, 48, no sé qué tal, no sé. Voy a hacer este escrito, voy a no sé qué, no sé cuánto tal. 50, 49. Yo para llegar a 30 estoy media hora, o sea, que... Pero me da igual, el objetivo no es llegar a cero, el objetivo es estar y encontrar técnicas y recursos, y luego esa disciplina. ¿Por qué? Porque yo me estoy queriendo. Y respiro, y luego muevo mi campo toroidal, y muevo la energía, y un órgano, y el otro órgano. Y luego me levanto, y una infusión, y adoro esa infusión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa infusión es la que va a entrar. Al final el efecto de la infusión no tiene, porque lo caliento en un momento, ¿vale? Calientas el agua, entra, no tiene un efecto de 3 minutos que repose. Ahí no hay ni principios activos ni nada. Es el gusto, lo haces disfrutando. Y hoy voy a pasar por aquí, mañana voy a pasar por allí. Pero todo esto está generando vida dentro de... Y esa actitud es la que hace que cuando tú estás bebiendo, es una cosa o es otra. Cambia mucho, cambia mucho. Ya solo el agua, cuando la quitas y la pones allí, y tú la pones ahí, unas garrafas así de 4 litros con un grifo, que es tan fácil. Y tienes dos, porque claro, una es para hoy y la otra es para mañana. Pues calcula lo que vas bebiendo más o menos y ves poniendo esta agua. Igual que a los animales de compañía, igual que a las plantas, todo lo que puedas tú, todo esto va a generar un ambiente absolutamente diferente. Entonces tú entras en una dinámica, te mueves en otra frecuencia y desaparece un mundo mientras tú estás viviendo en otro mundo. Tú eres un ejemplo. Entonces, como ejemplo, compórtate. No te juzgues, no te castigues, pero compórtate como nosotros nos comportamos, como el ejemplo que somos. En la mejor opción y versión, ni más ni menos. No quiere decir que hagamos todo bien, todo mal, no sé, me da igual, no juzgamos. Hacemos lo que nos da la gana y lo disfrutamos. Y el tema de la cal en el agua, si la coges, la dejas reposar, tal, se evaporan las cosas, pero la cal... No, la cal no creo, no, Luis, la cal no creo que se evapore en 24 horas. ¿La cal? La cal del agua, no. La cal se quedaría. Sí. Sí, Ha estado siempre, o sea, no, tampoco... no se puede evaporar. La parte está práctica, ojalá tuviéramos todo un sistema, o sea, lo ideal sería depósitos separados por minerales que pasaran por piedras con bambú, con no sé qué, cuando hicieran todo un proceso, de esos depósitos pasaran a otro sitio, que estuvieran impregnados con un agua, con un cuarzo, con un no sé qué, que recibieran una luz determinada, con un color determinado, y al final beber esa agua. Eso sería beber un agua frecuenciada. Esos recursos no los tenemos, y conocimiento, y encima ponerles música, por cierto. O sea, por el camino una música determinada, y o sea, tú imagínate todo el proceso que fuera el ideal. No estamos en ese proceso, en los pisos, en las casas no estamos, ni en ese nivel de conciencia tampoco, pero sí que hacer unos pasitos, tampoco... Es que con unos pasitos notas mucha diferencia. A veces queremos ir al final del camino
y no nos movemos del principio. Nosotros estamos al principio del camino, adaptándonos a beber agua dentro de la que tenemos, pues mejorarla con los recursos y lo que vamos aprendiendo. Cuando dices oxigenar, es ponerla... Que le dé el aire, Que le dé el aire. que y le ya dé la está. vida, que le dé... Vale, vale. Sí, que le dé. Que le dé. ¿Y usando agua del grifo? ¿Eh? ¿Usando agua del grifo? Sí. Yo he bebido toda la vida agua del grifo y del pozo y del grifo, o sea, no... Y luego pues, te das cuenta de esto, ¿no? Que lo que decimos, airearla. Vamos a decir, en vez de oxigenar, airearla. Pero el agua del pozo ya está filtrada por la propia tierra, bueno, aunque puede tener otros... Eso dicen ahora. Depende. Eso dicen ahora. Bueno, el agua del pozo... Yo creo que el agua filtra, o sea, la tierra filtra, la tierra... ¿sabes? Que ahora están diciendo, aquí no sé, pero por la zona de allí están diciendo que ahora el agua del pozo que es peligrosa porque no... Que si los purins, que si los no sé qué, que si... Pero bueno, como son los mismos que me dicen otras cosas que no me las creo. ¿Sabes qué quiero decir? Y si crees eso, pues ponle algo en el pozo, ponle unos minerales o pon unos filtros. No sé, podemos hacer muchas cosas. De todas maneras, tal como ha dicho, el tema de la cal, ahora que no llueve, las aguas salen muchísimo más calcificadas que lo que era antes. Vale. Entonces, al no haber fluido, el agua corra. Que no haya circulación. Exactamente. Entonces, Sí. luego vienen las arterias que se taponan y los Esto, órganos se taponan sí. por exceso de cal. Sí, hay zonas que afectan mucho más que no otras. No, Esto, si nos movemos por Girona, nos vamos a la zona de Bañolas, sobre todo, que hay una gran concentración de cal. Hay zonas que pasan, ¿por qué? Porque el agua pasa por zonas con mucha... Pero eso es por zonas que van... Entonces ahí, pues, no sé qué podríamos hacer. Igual tenerla en un estanque un tiempo determinado que estuviera... ¿Sabes qué te quiero decir? Habría que buscar el proceso natural que le dé. Porque pasando por un desclasificador que al final simplemente es una resina que retiene la cal, o sea, no es que se esté ahí almacenada, sino que va circulando por la resina y sale por otro lado. Bueno, hay No muchos sé tipos, si- pero hay varios tipos. si Hay es- algunos que ahora como que no se quedan las resinas, sino que lo que hace es como por un medio como magnético. Sí, pero dicen que eso lo magnético no ha funcionado nunca muy bien. Se metían unos imanes alrededor de las tuberías Sí. y que desintegraba la cal, pero luego dicen que, según quién, dicen que no, que eso no lo sé. Ya. Estamos en un problema de desinformación. Muchas veces salen intereses para vender cosas. Y luego cuando nosotros siempre verificamos los datos, el agua solarizada, habéis oído hablar del agua. Nos venden unas botellas que pones el agua en azul y el azul es lo que mejor, el azul es lo que no entra en el agua, entra en todos los colores menos el azul realmente es el que no entra. Y luego hay que ver ¿cuánto era? 2000 grados Kelvin. Ah, de las tarjetas. De esas Sí, tarjetas unas que tarjetas que dicen. suben la temperatura, no sé, el agua a 2000 grados Kelvin y eso la purifica, se desharía el bote, o sea, hay cosas que cuando tú lees los datos científicos que te quieren proporcionar, ahí es donde tú puedes ver si eso tiene o no tiene una salida, o puede ser más fiable, puede ser menos fiable. Pero hay mucho interés, o sea, vamos a hacer como aparatos muy complejos y cosas muy... Cuando el proceso natural a lo mejor sería más viable. ¿Hace falta llegar hasta allí? Depende. Yo no tengo la información de qué tipos de calcificadores o descalcificadores o no sé. Lo que decimos, esta zona de por aquí pues igual tiene mucho más problema que no la zona del Maresma, la zona de Osona tendrá otro problema que a lo mejor será otro tipo de mineral. Entonces ahí es ver qué hago, pues yo la haría pasar por algún filtro natural y verificar. Comprobar antes, comprobar después. Y a lo mejor la haces pasar por unos minerales que le generan y ya está. Por arcilla. O por la arcilla. La arcilla es impresionante. Empezáis a buscar cosas que hace la arcilla y te ahorras muchas cosas. Desde la pasta de dientes hasta el jabón, hasta 2000 cosas. A veces por eso digo, es ver qué es lo que puede hacer o puede descargar o cargar de lo que tú... Ya os digo, si entramos en la conciencia del agua puede llegar un momento, pues eso, unos depósitos preparados, pero no estamos ahí. De momento estamos en darnos cuenta de que el agua, que lo importante ahora yo creo que es tomar conciencia y divulgar y que la gente se vaya dando cuenta de lo que está bebiendo, porque eso le afecta directamente a todos los estados. O
sea, todo nuestro estado de cómo estamos o no, yo puedo estar haciendo muchas cosas, pero si lo que yo no bebo es saludable para mí, me va a afectar en la salud, en el estado emocional, es una maquinaria. Esto es una maquinaria que funciona y el agua es lo que nos hidrata, ¿no? ¿Sí? ¿Tú conoces lo del descalcificador este o así? O... Bueno, algo puedo aportar. ¿Algo? Algo podré. Yo estoy cansado de estar de pie. Y Bueno, si quieres cambiamos. Cambiamos un rato. Porque yo estoy muy cómodo. Claro, ya te veo muy cómodo. Digo que... Yo me quedo. Toma el boli. Luis nos dará la parte más científica. No, bueno, no tanto. Hola, yo soy Luis Enrique, soy biólogo y naturópata, y eso produce algo que solemos llamar deformación profesional. Entonces, es como una necesidad esa deformación en buscar razones basadas en la ciencia, para poder de alguna manera respaldar lo que decimos, lo que recomendamos y lo que practicamos, ¿vale? Entonces, quiero hablaros de algunos puntos y vamos a ir explicándolos rápido, porque claro, el tiempo siempre será nuestro mayor hándicap, así que vamos a utilizarlo lo mejor posible. Voy a hablaros de 3 o 4 cosas. Una de ellas es resonancia. La resonancia tiene que ver con las frecuencias. Vamos a ver qué hay ahí en esa parte de la resonancia. Voy a hablar de magnetismo. A ver si encontramos alguna información de valor para esto. También os voy a hablar de un concepto importante, agua muerta. Vamos a ver de dónde viene, cómo surge esto y qué pruebas o qué evidencias tenemos para poder aceptar ese concepto o decir definitivamente no, esto no se sostiene. ¿Sí? Y bueno, y después hablaremos un poquito sobre algunas cosas que vosotros, si os surgen preguntas, yo estaré encantado de intentar responderlas. Bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el final, vamos a empezar por agua viva, agua muerta. ¿De dónde y cómo surgió este concepto? Este concepto es antiguo. Sin embargo, recientemente tenemos la oportunidad de contar con algo de evidencia demostrable y reproducible, porque ese es uno de los conceptos importantes en la ciencia, que lo que demostramos una vez se pueda reproducir otras veces. Eso es importante, eso significa que aquello no ha sido una casualidad. Reproducir algo significa que hemos dado con la razón, la causa, y podemos provocarla. Conocemos las causas, por lo tanto podemos entender las razones y el porqué de algo. Entonces tenemos información de esa categoría, y la persona que nos la proporcionó fue el investigador y científico japonés Masaru Emoto. No sé si habéis oído hablar de este hombre y su trabajo. Él hizo 2 o 3 conferencias en Barcelona. Ha muerto en el 2014, si mal no recuerdo. Hace relativamente 10 años que ha muerto. Y durante su vida nos dejó una valiosa información que se recogió en muchas publicaciones, libros y textos. Lo más interesante del trabajo de Masaru Emoto es que él utiliza herramientas muy interesantes, como la microscopía electrónica. Él utilizó microscopía óptica de alta resolución y microscopía electrónica para poder mostrarnos lo que él había descubierto a partir de unas observaciones, tal como surgen los estudios científicos. ¿En qué se basa su trabajo? Él lo primero que hace es observar que el agua que circulaba a través de la red de tuberías en la ciudad de Tokio, en el Japón, llegaba con lo que él comenzó a llamar sin energía, y posteriormente le asignamos la categoría de muerta. ¿Cómo se dio cuenta de esto? A través de unos estudios que realizó en cristalización de agua. ¿Sí? Él tomaba muestras
de agua y las congelaba en un sistema de ultracongelación. Eso quiere decir que la temperatura decae muy rápidamente. Y luego, a través del uso de microscopios, observaba la formación de los cristales. Los cristales, desde el punto de vista químico, representan la unión de moléculas de una forma tal que no hay ningún otro elemento que interfiera. Un cristal, por lo tanto, es un grupo, un conglomerado de moléculas similares que se estructuran a sí mismas sin ninguna otra interferencia. Es decir, logran una estructura completamente armónica desde el punto de vista geométrico. Eso es un cristal. Y en química eso es muy importante, porque justamente la cristalización es uno de los métodos de purificación más utilizados en los laboratorios de química. Cristalizar un compuesto significa haberlo aislado en un grado extremadamente puro. Eso es lo que significa el proceso de cristalización en los laboratorios de química. Entonces, él utilizó este concepto para observar la formación de cristales de agua. ¿Esto tiene algo que ver con lo de la cuarta fase del agua o el cuarto estado del agua? No. No tiene nada que ver. No, yo creo que eso tiene que ver con un estado de la materia que se llama el plasma. Actualmente es uno de los que llamamos el cuarto estado de la materia. Como que me recordaba Es lo este mismo. punto de que como que se separaba de otras sustancias. Esto es lo que me ha hecho conectar. Sí, pero no, ese es Ajá. otro aspecto. Entonces, bueno, aquí tenía yo algunas imágenes para podernos ayudar con la idea de Masaru Emoto. Sí, ahí son los cristales. Perfecto. Aquí tenemos algunas imágenes de los cristales que él obtuvo por microscopía. ¿Sí? Y ya podemos empezar a deducir lo siguiente. El agua, las muestras de agua que él procesaba de esa manera en su laboratorio y luego fotografiaba, ¿sí?, procedente de las cañerías y las tuberías de la red de esa tremenda ciudad como es Tokio, ¿sí?, no lograba cristalizar. Esas muestras de agua daban cristales como estos. Es decir, cristales amorfos, rotos, de mala cristalización, ¿sí? Mientras que él y sus ayudantes tomaron muestras de otros lugares, de fuentes que en Japón todavía proceden, de parques considerados refugios, reservas naturales, o parques que están especialmente protegidos porque se consideran que tienen alguna cualidad mística o religiosa en el Japón. Y las muestras de agua que procedían de estas fuentes daban cristalizaciones mucho mejores, mucho más armónicas, lo cual significaba, como ya os he explicado por el proceso químico, que se estaba logrando, ¿no?, un estado de pureza, o lo que llamó Masaru Emoto, armonía. Ese es el término que él utiliza y que creo que lo explica mejor, ¿sí? El término armonía. Vamos a hablar de armonía, ¿no?, a partir de ahora, en el agua. Entonces, él luego ya condujo una serie de experimentos realmente atrevidos, muchos de ellos, ¿sí?, y que dieron resultados que se hicieron una y otra vez y quedaron plasmados en estas fotografías, estas imágenes tomadas con los equipos de laboratorio. Es decir, no solo lo dijo, lo podía demostrar y lo repitieron muchas veces. Ya os he dicho que la característica de la ciencia es la repetibilidad. O sea, esto se pudo repetir, esto se hizo muchas veces. Hay cientos, si no miles, de fotografías de esta teoría, y no solo hechas por él, sino por otros investigadores. Él comenzó luego a experimentar más allá de esto, y entonces comenzó a exponer muestras de agua, por ejemplo, a la presencia de grupos de personas. Entonces, en una sala colocaban una muestra de agua, era idéntica a la que estaba en otra sala, en las mismas condiciones, pero aquí, por ejemplo, nos pedían a nosotros que habláramos temas de amor, de paz, de bienestar, de salud, y en la otra sala se les pedía a las personas que hablaran de temas, pues, de rencor, enfado, ira, ¿sí?
y que mostraran esta emoción. Luego las muestras se congelaban, se analizaban y se estudiaban al microscopio. Y veíamos cómo el efecto de esos estados mentales afectaba la armonía del agua y por lo tanto la cristalización era afectada. Aquí vemos, por ejemplo, cómo ocurría cuando las emociones como esas, ¿no? Me das asco, me estorbas, me molestas, ¿no? Rechazo, afectaba la cristalización. Sin embargo, ¿sí? Cuando las personas pensaban, por ejemplo, en agradecimiento, ahí podemos ver la forma del cristal que se podía lograr con esto. Y así, con la música, ¿sí? Con emociones, estados. Es decir, si tenemos una prueba, tenemos algo que podemos ver y reproducir muchas veces para hablar de estado de armonía del agua. Y es al agua, cuando se encuentra en ese estado de armonía, a la que se le llama el agua viva. Es el agua que por lo tanto tiene ese estado armónico, ese estado energético, capaz de ser demostrado así, con una cristalización hermosa, perfecta, y por lo tanto entendemos que la otra, la que está muerta, ¿sí? Y que ya no es capaz por lo tanto de formar los cristales inherentes a la naturaleza química del agua, está completamente dañada. Entonces el concepto de agua viva y agua muerta surge y se sustenta a partir de estas evidencias. Y es así como podemos entenderlo. Pero se podría volver a transformar en agua viva, por lo que habéis dicho, ¿no? Si se tratara o se le diera... El proceso... Exacto, Sí, el proceso es reversible. Es bidireccional. El proceso, como todos los procesos químicos. Bueno, perdón, no todos. La gran mayoría de los procesos químicos, especialmente los bioquímicos, son bidireccionales. Esto quiere decir que pueden ir de un estado al otro o intercambiar nuevamente las fases. ¿Bien? Quería entonces aportaros esto. Y bueno, tampoco, y no quiero dejar de deciros que Masaru Emoto, a quien es muy interesante leer y estudiar, ¿sí? También estuvo por aquí, estuvo por estas tierras y hizo un estudio que está publicado y que creo que muy pocas personas conocen y a mí me gusta difundirlo porque... Estamos a 20 kilómetros aproximadamente. Sí, o sea, porque es muy, muy interesante, ¿sí? Que sepamos que Masaru Emoto también realizó un estudio sobre las fuentes de agua de Vichy. ¿Sí? El estudio está publicado en este libro, ¿sí? Que es un estudio que él dedicó exclusivamente al agua de Vichy. Así que podéis ver ahí cosas muy sorprendentes e incluso imágenes y fotografías que él mismo procesó en su laboratorio sobre la calidad y la pureza del agua. Realmente es muy, muy interesante y creo que somos privilegiados de poder tener acceso a una fuente de agua como esa. Si queréis buscar el libro, lamentablemente el libro, yo lamento que es muy difícil de encontrar, pero en algunas bibliotecas lo podéis encontrar, seguro que podéis encontrar el libro y lo podéis mirar. ¿Sí? Nosotros como de Caldas, ¿qué dijeron? ¿Se puede saber el resultado final de la agua de Vichy? Bueno, sí, es un agua muy especial. Es un agua muy especial. La gente está pagando Vichy. Bueno, también, bueno, ya que hay gente de Caldas, podemos confirmarlo. Hay otro caño que también sale otra agua, que sale con otra marca, pero es lo mismo. Estamos hablando de la misma agua y que antes había la pica donde iba a lavar la gente, allí a la entrada. Sí. Yo creo, no sé si han quitado ya los caños de fuera, pero antes salía una fuente. Está todavía el agua caliente que sale allí en... Bueno, ahora creo que es fría. Vale. Ya es fría, pero tú puedes ir allí y puedes beber el agua directamente, que es la misma. Lo que sí llegó a la conclusión que tenía unas propiedades únicas y que la hacían muy especial. Y es un agua realmente espectacular. O sea, súper recomendable. Pero que no será igual que la embotellada que venden. No va a ser... No, suponemos... Lo que pasa es que luego le añaden el anhídrido carbónico que vete a saber luego qué pasa. Se supone que no le añaden, se supone, pero le ponen, ¿no? Igualmente que... Bueno, vale, pues mira, ya te lo digo directamente, vale.
Vale, vale. Gracias. Mejor hay una fuente, vas allí, coge, o había varias antes. No, ahí, ¿Está todavía la sí, fuente? sí. Sí, sí. Y como lleva también mucho bicarbonato, la gente la usan para replantar los garbanzos antes de ver. Con garrafas, ahí, luego le echas a eso y dejas los garbanzos. Qué guay, qué bien, qué bien. ¿Habéis dejado un mapa dibujado en esa pizarra? ¿De dónde está? Luego avisamos de dónde está que... Sí, sí, bueno, en Caldas antiguamente de esa agua es donde había el lavadero municipal donde la gente lavaba con la ropa, lavaban con esa agua la ropa allí. Y a los romanos ya se bañaban. Bueno, estos ya que... estos sabían. Pero una cosa, el agua cuando se hizo este estudio en el año que fuera dio este resultado, pero como decimos que es un proceso químico y que todo el rato se está moviendo, hoy no tiene por qué ser igual que era en aquel momento, ¿no? Sí, podemos... Es decir, ¿hay alguna actualización o hay alguien que en España o en Cataluña que sepáis que está manteniendo este proceso de estudio? No, que yo sepa. Y es cierto. O sea, digamos, lo único seguro, podemos decir, o lo único estable que tenemos, al menos en este universo, es el cambio. Eso es lo único seguro que cambia, que hay cambio. No hay nada más cierto que eso. Por lo tanto, esto es los resultados del estudio que se hizo en aquel año. ¿Cómo esté hoy? Y que yo sepa, no hay ninguna actualización o nadie ha hecho un trabajo posterior al de Masaru Emoto de esta naturaleza. Igual nos desvía del tema y no es la intención, pero ¿por qué motivo no hay nadie que está como estudiando? Porque es algo como muy relevante, ¿no? A nivel científico, a nivel terapéutico, a muchos niveles, ¿no? A nivel espiritual, si tú quieres. ¿Cómo puede ser que no exista ninguna corriente mínimamente seria estudiando todo esto? A ver, me permito decir mi opinión personal, lo cual no representa que esto sea algo aceptable, ¿vale? Yo lo reduzco todo a una palabra, se llama financiación. Realizar este tipo de estudios requieren mucho dinero. El coste de un microscopio electrónico para poder hacer ese tipo de fotografías, pues podría alcanzar el orden de los 500.000 euros. Solo tener uno de los aparatos, ¿sí? Y contar con la infraestructura, el tiempo, el personal, el resto de equipos. Mucho dinero. Y entonces las fuentes de financiación, digamos, para este tipo de trabajos son en su mayoría inexistentes. Y por otro lado, quienes tienen ese poder de financiación lo destinan a otras cosas. Es mi opinión personal, ¿sí? He trabajado también como biólogo en laboratorios y conozco y entiendo perfectamente de los tremendos costes de la investigación científica. Todo es financiación. Con financiación podríamos ir al siguiente paso de lo que dejó Masaru Emoto. Podríamos ir al siguiente, porque hay un siguiente paso, pero bueno, a él no le alcanzó ni el tiempo, ni la vida, ni los recursos económicos para hacerlo, pero lo sugirió. Vale. Bueno, quería dejaros esto. Ahí tenéis la referencia del libro y si no, ya la podéis buscar en las bibliotecas. Yo os puedo asegurar que al menos un ejemplar existe porque yo lo he pedido en la biblioteca. O sea que al menos existe. Eso os lo aseguro. He tenido el libro en mis manos y la verdad es encantador. ¿Sí? ¿Qué sugirió? ¿Cuál es la conclusión? ¿Habéis visto la foto de la portada? Esa es la foto de uno de los cristales tomados del agua de Vichy. Ya solo con que veáis esa imagen, creo que ya lo sabéis. Ya sabéis a qué... Después de mirar toda esta gama y mucho más, y ver esta fotografía, pues ya, ahí tenéis toda la respuesta de la Quiero decir, a nivel conclusión. global, a nivel de... No de este estudio en particular, sino lo que dijo Masaru Emoto en general. Como si Recomendaciones. algún tipo de propuesta práctica. Sí,
es muy fácil coger las recomendaciones y las propuestas de Masaru Emoto. Lo primero que ya nos dice indudablemente es que el estado mental y emocional de las personas alrededor del agua que vamos a beber influye sobre ella. Esto es lo primero que ya lo tenemos. Lo cual quiere decir, como bien ha dicho David hace un momento, ¿sí? El agua influye en nosotros, pero nosotros también podemos influir sobre ella. Entonces podemos procurar, ¿no?, observar cuidadosamente nuestros estados mentales, emocionales, no solo en relación al agua, sino a los alimentos que vamos a ingerir. Ya sabemos que ese estado y del resto de las personas, que por ejemplo podemos estar alrededor de una mesa, una comida o en una cena, va a influir sobre el estado, no solo nutricional, sino el estado bioenergético, nutricional de esos alimentos incluidos. Esto es lo primero que podemos coger inmediatamente como una deducción lógica de su trabajo. También podríamos aprovecharlo pues para entender, ¿no?, que esa misma naturaleza, no solamente de conferir armonía al agua y de facilitar ese estado armónico, también podría servir de medicina, ¿verdad? También es posible que el agua absorba eso, y ahí es donde vamos a cambiar al tema de resonancia. Bueno, vamos a entender, entonces vamos a ver cómo es posible entonces que, habiendo demostrado Masaru Emoto que el estado incluso mental, la música, la armonía, todo esto pueda afectar el estado armónico de las moléculas de agua, ¿cómo es que eso ocurre? ¿Qué nos dice también la ciencia y cómo podemos creer más en eso? Porque hay evidencia que también lo comprueba. Para hablar de eso vamos a recordar un concepto básico que tiene que ver con eso que llamamos frecuencia. Todo esto que estamos familiarizados, ¿verdad? El Wi-Fi, el 5G, el 2, 4G, microondas y todo. Al final, todo eso se reduce a algo que nosotros podríamos llamar, que llamamos frecuencia, ¿sí? Pero vamos a entender que en realidad estamos hablando de una onda, ¿sí? Y la onda tiene tres propiedades. ¿No se ve? No, es que de ahí es lo que dibujar. Te he puesto otro azul. Yo no soy buen dibujante. Bueno, tampoco soy buen dibujante. Pero bueno, intento hacerlo mejor. Tengo que cambiarlo. La tinta también es agua. Hay tres características de la onda, ¿sí? Frecuencia, amplitud y longitud, ¿sí? Y entonces eso es lo que nos va a permitir entender con mayor precisión esto. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a algo así. La onda dibuja este perfil en un osciloscopio. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos aquí una serie de esas características totalmente demostradas, ¿sí? La primera es la amplitud, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la medida o la distancia que pueden alcanzar tanto el pico como el valle de la onda? Eso es la amplitud. Ya habéis oído, por ejemplo, antiguamente se utilizaba la radio para comunicarse, ¿sí? Se hablaba de la radio de onda larga y onda corta. Aún hay todavía radioaficionados trabajando con radios de onda corta, ¿sí? Eso tiene que ver con esto, con este tipo: longitud, amplitud y frecuencia, ¿sí? La amplitud entonces puede variar. La onda puede ser mucho más amplia o mucho menos, ¿sí? Mucho más pequeña. La longitud es la distancia que existe en el espacio que describe tanto el pico de la onda como el valle, y a partir de ahí vuelve a reproducirlo, ¿sí? Y aquí hay otra magnitud. Y la frecuencia sería el número de ciclos. Esto es un ciclo de onda, y eso sería el número de ciclos que la onda puede reproducir
por una unidad de tiempo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de frecuencia, tenemos que tener en cuenta esas tres magnitudes. La frecuencia puede ser muy amplia o muy corta, puede ser muy larga o muy pequeña, y además puede hacer en una unidad de tiempo muchos ciclos. Por ejemplo, en un segundo, una onda característica podría ser un ciclo, es decir, hacer esto en un segundo, o podría hacer 1000 veces esto en un segundo. ¿Sí? Y así es como nosotros vamos a tratar de entender la naturaleza de la energía, empezando por entender las características de la onda. Es una de las manifestaciones más tangibles de la energía. El famoso horno de microondas, ¿sí?, trabaja con ondas justamente muy pequeñas, que repite en ciclos muy, muy grandes. Por lo tanto, esa onda es capaz de interactuar con las moléculas de agua que están formando parte de los alimentos. ¿Y qué hace? Cuando esa onda alcanza la molécula de agua en el alimento contenido que forma parte del alimento, entra en resonancia y hace que la molécula comience a vibrar al compás de la onda. Y al vibrar la molécula de agua y otra, y a empezar a vibrar todas las moléculas de agua que están contenidas en el alimento, esa vibración desprende energía, y esa energía es el calor. Se manifiesta como calor. Y es así como funciona el horno a microondas. Lo que hace es emitir una onda de frecuencia muy corta y pequeña que entra en resonancia con las moléculas de agua que están en el interior del alimento, provocando vibración molecular que se transforma y se libera en calor. Y entonces, después de un minuto, cuando abrimos el horno a microondas, el alimento está caliente. Pero no está caliente porque el horno haya emitido radiación calorífica, sino que lo que ha hecho es excitar las moléculas internamente y el calor sale de dentro del alimento hacia él. Es así como funciona el horno a microondas. Y esto es lo que hace en realidad. ¿Sí? Entonces, al horno a microondas se le ha, por un lado, alabado, porque es una manera de poder calentar alimentos, incluso cocinarlos, sin necesidad de tener que utilizar fuego radiante, ¿sí?, o por convección. Pero por otro lado se le ha satanizado, porque exactamente no se ha podido entender cuáles son los efectos posteriores de esa resonancia molecular en el interior del alimento. ¿Por qué? Porque no solamente pueden entrar en resonancia las moléculas de agua, que son en su mayoría las que lo hacen. Otros compuestos que forman parte de la estructura del alimento también podrían entrar en resonancia. Y no sabemos exactamente cómo esto las puede afectar o dejar posteriormente afectadas. Lo que sí podemos deducir, quizás hacer por analogía, es que con el trabajo de Masaru Emoto, el concepto de armonía y cómo la onda afecta la armonía molecular, podríamos quizás pensar que un alimento cocinado exclusivamente en microondas podría haber perdido parte de su armonía molecular. O al menos, esta podría estar afectada. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del efecto de las frecuencias, del wifi, microondas, televisores, aparatos inalámbricos, hay que tener en cuenta que en realidad lo que está haciendo eso en nuestros cuerpos es que están produciendo vibraciones moleculares, y si tenemos en cuenta que al menos somos 70% de agua, cada uno de nosotros es al menos 70% de agua, ya podemos imaginarnos relacionando la explicación de la teoría de un horno de microondas, lo que pueden hacer las ondas en el cuerpo humano. Al menos tenemos que aceptar, y hay evidencia para pensar que eso es así, que parte de la estructura armónica de nuestras moléculas, al menos de nuestra parte de agua, que es la mayoría de nuestro cuerpo,
podría ver alterada su estado armónico. Y eso es lo que nos puede hacer pensar con cierto grado de certeza que no es muy saludable estar rodeados de tantas ondas. ¿Qué más os iba a decir? Iba a hablar de magnetismo también, ¿vale? El electromagnetismo quizás una de las fuerzas más interesantes que tenemos ahora mismo. No por algo, es la cuarta fuerza del universo. El electromagnetismo está considerado una de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Pero el electromagnetismo, en una de sus manifestaciones, especialmente los campos magnéticos, también afectan el agua. Pero si sabemos utilizar correctamente esto, podemos obtener algunos beneficios. Y aquí es donde quiero contaros también cómo hacerlo y vamos a ver de una manera muy práctica. Seguro que todos conocemos los imanes estáticos, ¿verdad? Un imán, ¿sí? Los imanes. Y sabemos por experiencia, o ya hemos oído de esto, que los imanes forman 2 polos, ¿verdad? Un polo al que llamamos positivo y el otro negativo, lo que podemos llamar el polo norte o el polo sur. Este concepto de polo norte y polo sur, esto viene del uso, digamos, que se hizo en el siglo XVII para construir y elaborar las primeras brújulas magnéticas. Y ahí viene el concepto de que los imanes también se les sigue llamando en algunos casos polo norte y polo sur. Pero hoy preferimos usar el concepto de polo positivo y polo negativo, ¿vale? Y eso le da 2 características diferentes al imán. Entonces, quiero hablaros un poquito de eso. Un imán. Los imanes estáticos, es decir, los imanes que podemos nosotros manipular, y decimos que son estáticos, ¿por qué? Porque tienen un magnetismo permanente. Un imán está magnetizado en todo momento, ¿verdad? No es que por la noche no funciona, o de día funciona, o al revés. No, muestra la característica magnética en todo momento. Esa es la primera diferencia con esos otros imanes que se llaman electroimanes. El electroimán en realidad es una barra de metal que tiene un bobinado de un conductor alrededor y que con el paso de corriente es capaz de magnetizarse. Es decir, produce un efecto magnético mientras circula la corriente, pero cuando deja de circular no manifiesta ningún efecto magnético. Eso es un electroimán. Y entonces podemos usar, y nosotros podríamos utilizar imanes magnéticos. Esos imanes que podéis conseguir en muchos lugares, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el campo magnético sobre la molécula de agua? Aquí voy a dibujar una molécula de agua. Igual, pido que veis que no soy buen dibujante, pero esto vamos a hacer que esto sea una molécula de agua, ¿sí? Una molécula de agua es conocida por su fórmula. ¿Cuál es? H2O. Es decir, tiene un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Pero como toda la química no es plana, sino es tridimensional, así que la molécula de agua se enlaza su átomo de oxígeno con sus 2 átomos de hidrógeno, formando un ángulo. Aquí hay un ángulo. La molécula tiene la forma de una V. Y este ángulo es de 104,5 grados. Ese es el ángulo, digamos, habitual o en condiciones normales de la molécula de agua. Y esta es la parte importante. Hay estudios, igual, científicos, de hecho, en muchas universidades y laboratorios, que han comprobado que el efecto del campo magnético sobre la molécula de agua es que modifica el ángulo de enlace de los átomos de hidrógeno. Hace que la molécula se haga más estrecha, se cierre. Y entonces el ángulo cambia de 104,5, el ángulo cambia a 103 grados aproximadamente. Es decir, se reduce. Ya podréis pensar que es poco, ¿verdad? Posiblemente 1,5
0,5 grados de amplitud en el cambio del ángulo de la molécula sea muy poco. Pero en química nada es irrelevante. En química esto es mucho, esto tiene mucha importancia, porque esto va a alterar la formación de los glóbulos de agua. ¿Qué son los glóbulos de agua? Las moléculas de agua tienden a agruparse y a partir de la formación de estos clusters, como se llaman, o glóbulos de agua, es que es posible que luego ocurra la cristalización que hemos visto en el experimento de Masaru Emoto. Ocurre a partir de ahí, ¿sí? Pero al modificar la amplitud del ángulo y hacerlo el ángulo más estrecho, los glóbulos, los nuevos glóbulos que se pueden formar son más pequeños. Entonces, el campo magnético afecta, o mejor dicho, modifica la molécula de agua reduciendo el ángulo de unión a 103. Y los nuevos glóbulos que se forman a partir de este ángulo son más pequeños y pueden tener entre 6 y 7 moléculas en el grupo. Mientras que los que están en la forma habitual de 104 son más grandes y pueden tener entre 10 o 12 moléculas por cada grupo. ¿Y esto por qué nos interesa saberlo? ¿Por qué? Porque el agua que ha sido, digamos, modificada por efecto del campo magnético, forma glóbulos más pequeños. Y estos glóbulos de agua, que se forman casi de manera natural, con este nuevo tamaño, son capaces de atravesar la membrana celular mucho más fácil y rápido que los glóbulos más grandes. ¿Sí? Y hasta el año 2003, bueno, todos en biología habíamos aceptado la idea que el agua podía atravesar la membrana celular, pues, por cualquier parte, más o menos. Pensábamos que era así como que cuando mojamos una tela, ¿no? Se moja toda y el agua pues termina por permear la tela. Hasta ahí lo habíamos creído, pero esto se acabó. El doctor Peter Avery en el año 2003 recibe el premio Nobel por el descubrimiento y la descripción de un poro específico en la membrana celular para transportar el agua al interior. Quiere decir que el agua no puede permear la membrana celular como si fuera una tela o un papel. Existe un poro, existen canales específicos en la membrana celular a través de la cual la célula puede beber, más o menos, beber agua. Y al tener ese poro, un tamaño ya reconocido, que no varía, el poro es un poro, es como un tubo, pues eso da la justificación de por qué el agua que había sido modificada por efecto del campo magnético puede hidratar mejor, porque el nuevo tamaño es mucho más afín al tamaño del poro que posee la membrana celular. Quiere decir que puede atravesar el poro con mucho menos esfuerzo y gasto de energía celular. Y eso es la explicación más científica que tenemos de por qué el agua que ha sido tratada con campos magnéticos hidrata mejor. La consecuencia es esta, que el cuerpo hidrata mejor si tienes el ángulo más pequeño. Tenemos que ir contra natura para podernos hidratar mejor. Bueno, no. Pero la naturaleza, la propia naturaleza, por lo que yo creo he entendido, ya genera este tipo de agua, este tipo de moléculas más, estas estructuras más pequeñas de agua. Bueno, sí, el magnetismo es natural. Es lo natural. O sea, el magnetismo no es algo que hayamos inventado, eso existe. No ya, pero se habla de que la molécula normal es la que tiene. En su estado, sí. Tenemos que alterar y hacerla más pequeñita para estar mejor. Sí. Es lo que me choca, Yo diría... si lo he entendido bien. Sí. O sea, eso es correcto. Lo que quizás si lo entendemos así, quizás si decimos que no necesitamos alterar, sino necesitamos solamente modificar. Y si nosotros tratamos con efecto de un campo magnético el agua, lo que estamos haciendo es
modificar su condición para que ésta sea mucho más, digamos, eficaz en el término de hidratarnos. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer para fines prácticos? Pues es muy sencillo. Seguro que podréis conseguir o encontrar un imán, ¿verdad? Pero tenéis que encontrar un imán lo suficientemente grande para que sobre él podáis colocar al menos un vaso de agua o una botella de agua, ¿sí? Que podáis colocar sobre él. Entonces, lo primero que tenemos que conseguir es un imán. Pues un imán, no esos pequeñitos ni de nevera, ¿no? Hay que conseguir un imán de esos que tengan un de altavoces. Por ejemplo, un imán de un altavoz ya tiene la potencia suficiente para eso, ¿no? ¿Sí? Y entonces vamos a identificar en el imán, si el imán en este caso fuese en forma de disco, como el que usan los altavoces, por ejemplo, u otros imanes que los podéis conseguir, vais a tener que identificar cuál de esas dos es la cara negativa. ¿Sí? Normalmente los imanes, si es que lo compráis, ya vienen señalados, vienen marcados. Si no, habrá que identificar con algún otro imán de referencia cuál de las dos caras es la cara negativa del imán. ¿Sí? Porque esa es la que nos interesa. ¿Sí? Entonces, sobre la cara negativa, colocáis pues, un vaso con agua. ¿Sí? Y si vais a tener un imán, por ejemplo, como el de un altavoz, que tiene un altavoz por lo menos por encima de 3.000 o 4.000 cables de potencia, ese imán, y colocáis un vaso de agua sobre la cara negativa del imán y la dejáis ahí reposar aproximadamente pues en 1 hora, podemos decir que todo el agua que está contenida aquí está magnetizada. Lo cual no quiere decir, por si acaso, que el agua se ha vuelto magnética. El agua es paramagnética, no se volverá nunca un imán. Cuando decimos que el agua está magnetizada, lo que estamos tratando de decir es que las moléculas, todas las moléculas de agua que están en este vaso, ya han cambiado a este ángulo. Se han ido modificando y han adquirido finalmente esta nueva dimensión. Y entonces esta agua magnetizada, si la bebéis, ¿sí?, con seguridad os va a hidratar mucho mejor y también vais a notar muchas otras cualidades, entre ellas el sabor. El sabor es tremendamente mejorado en cuanto a ligereza, sensación, pureza, frescor. ¿Sí? Vais a notar la diferencia no solamente en el paladar, sino que ya sabéis que esta agua tiene esa propiedad de hidratar mejor. Además, este efecto de cambio molecular también afecta a otros parámetros digamos químicos del agua. Hace que el agua reduzca ligeramente su pH, tendiendo a ser más neutra. Modifica el pH con una tendencia al punto neutro. Ya sabemos, ¿no?, que el pH neutro de 7,2 aproximadamente es el pH de la homeostasis en el cuerpo humano. ¿Sí? En la medida que podamos beber agua con un pH más neutro, el cuerpo lo va a agradecer, sin duda que lo va a agradecer. ¿Sí? Una pregunta, ¿cómo saber si es positivo o negativo? ¿Es el del lado que se atrae o el del lado que se repele? A ver, la única forma que hay dos maneras de hacerlo: o con un aparato que se llama gausómetro o con un imán de referencia. ¿Te refieres a dos imanes? Tener al menos un imán que ya tenga señalado cuál es el polo positivo y el polo negativo. Pero los altavoces no lo generalmente no. Los de los altavoces no. Pero con uno que sí que esté marcado, ya podéis usarlo. Esa es la manera más fácil y más sencilla de hacerlo. Sí, es la que yo les recomendaría, que es la más fácil. Hay otras, pero son muy complejas. No se puede saber si es el lado con otro imán que se pega en lo que se repele. No, porque claro, la ley de atracción en el campo magnético es que los polos negativos se van a atraer. Pero así tuviéramos dos imanes, no sabemos cuál de los dos está ejerciendo el polo positivo y cuál es el negativo. No, pero si los dos negativos se atraen, sabemos que el lado opuesto es el positivo. Pero también podrían, o sea, los dos negativos no se pueden atraer. Se van a repeler. A polos iguales. Los polos negativos, iguales. O sea, dos negativos se rechazan.
Y 2 positivos también se rechazan. ¿Sí? 2 positivos también se rechazarán. Entonces no sabemos si ese rechazo está respondiendo a qué polaridad. ¿Vale? Y lo inverso. Sí, que van pintats amb els punts Sí. vermell o l'altre colors. Sí, los podéis conseguir y todo eso. Adelante. Yo tengo una consulta. Es decir, cuando con el magnetismo aplicas, con la fuerza del magnetismo durante 1 hora, aplicas a esta agua, si aplicas este magnetismo durante más horas, durante días o durante meses, ¿este ángulo se va a continuar reduciendo? No. Una vez que todas las moléculas contenidas en el volumen de agua que estamos tratando ha modificado 103, ahí se queda. No va más. Y es independiente de la potencia o del tamaño del imán. Muy curioso. ¿Sí? Es como que se quedan las 6 moléculas hechas ya como su forma armónica y ahí ya está. Y modifica y ya está. No se estrecha más. ¿Sí? Y eso es independiente. Lo que puede pasar es que en la medida que tengamos imanes más potentes, podemos magnetizar volúmenes de agua mayores. ¿Sí? Podremos magnetizar no un vaso, sino 1 litro, por ejemplo. En la potencia va a afectar solo en eso. Perdón, aquí tenía una pregunta. Perdón. Igual es una aberración, pero yo me pregunto, si ese agua en ese vaso ya está magnetizada y el agua reacciona además a las emociones, si la ponemos en otro agua que no lo está, por empatía no podría funcionar, quiero decir, no imantaría el resto del agua. Pregunto, no tengo ni idea, pero se me ocurre que... Sí, la lógica podría decir que es probable, pero no tengo experiencia habiendo demostrado o habiendo... Pero sería, Luis, sería en un tiempo, o sea, en un espacio corto de tiempo, porque cuando tú separas el agua del imán, se va perdiendo, en sus siguientes 6 horas va perdiendo, entonces es un espacio muy reducido. Si lo cogemos y lo pongo, por ejemplo, en 1 litro de agua y automáticamente la reparto en la mesa para beber, ¿estaría imantada? No puedo responder a la pregunta, ¿no? La lógica podría sugerir que sí, pero... Sí, pero puede ser que al principio sí, habría que ver la proporción, no sé, medio litro. Pues por trasvase, pues perdería un poco, pero se dividiría. Pero luego, como el tiempo que está separado va perdiendo, estaríamos dividiendo, tendría un tiempo determinado. Si influye, sería solo durante un tiempo determinado, que deben ser unas 6 horas aproximadamente. Pero perderíamos. Sí. Me la ha contestado la pregunta. Era si después quitas el vaso, si volvía a su estado natural. Sí, exacto. Después de unas horas el efecto se va perdiendo y el agua revierte a su ángulo habitual. Y si el imán no es muy potente, sería para un vaso, pero si pones, por ejemplo, una botella como la de... O más tiempo. Lo de más tiempo también se magnetizaría. Claro, es una relación tiempo-potencia. Si el imán no es muy potente, entonces para magnetizar 1 litro de agua necesitará más tiempo. Vale. ¿Sí? Pero si el imán es más potente, necesitará menos tiempo. Y la geometría de la botella también es importante, ¿no? ¿Sí? Eso también interviene, se debe calcular en el cálculo del tiempo. Porque claro, cuanto más estrecha y alta sea la botella, ¿sí? Claro, y el imán está colocado en la base debajo, tenemos que entender que el proceso va a necesitar además la convección. Y por lo tanto, cuanto más alta la columna, más tardará en que todo el volumen de agua se pueda magnetizar. Lo ideal es una botella que sea más o menos, ¿no?, como las habituales, que tienen casi un quinto, ¿no? La base es más o menos de 1/5 de la altura de la botella. Más o menos en unas 6 horas, o más de 4.000 o 5.000 Gauss, es posible que esté todo magnetizado. ¿Cuántas horas has dicho, perdón? Aproximadamente 6 horas. 6 horas, para 1 litro de agua. Sí, una botella. Lo suyo sería escoger un imán de neodimio. Vale, eso es importante. Sí. A ver, los imanes estáticos pueden ser hechos de diferentes materiales, ¿sí? Están los de ferrita, están los de neodimio,
los de samario y muchos otros materiales, y los de resina, que son los que ya habéis visto en las neveras, que parecen plásticos, ¿sí? Los de resina y todos estos. Pero, claro, hay una cuestión importante. Los imanes de ferrita, si bien para tener más potencias necesitan ser más grandes y por tanto un poco más pesados, emiten un campo magnético mucho más constante y estable. El imán de neodimio, para alcanzar la misma potencia, necesita menos volumen, o sea, son más pequeños y más ligeros en tamaño, tienden a ser, por otro lado, emitir campos electromagnéticos menos estables para esta finalidad. Entonces, ¿podemos usar neodimio? Sí, perfecto. ¿Sí? Ferrita también, pero si podéis elegir y tenéis la oportunidad de conseguir una ferrita, será mejor. Solo eso, o sea, el otro funcionará bien. ¿Había una pregunta más? No, creo que ya están todos. Vale, luego una cosa. Sí, yo perdona. Por favor. Adelante. Es decir, no sabemos cuándo está imantado, porque si yo compro un imán tampoco no sé si sabré exactamente qué potencia tiene y todo eso. Cuanto mejor sepamos, pues más podremos calcular cuando realmente ese vaso o esa botella está imantado, si no, bueno, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, mejor algo que nada. Sí, también, no estaba pensando, tendremos que hacer un vídeo y ponerlo en el canal para contar igual estos parámetros. Bueno, sí, si os ofrecemos hacer Sí. esto. Sí, yo lo estaba pensando que igual haría falta. Tenemos un canal de Esfera Mataró, donde ponemos tema de terapias alternativas y naturales, y ahí ponemos cosas, ponemos introducción a diferentes cursos y cosas de estas, y sí que a lo mejor nos haría falta, y pondremos un vídeo de esto. Luego buscaremos en el resumen de las preguntas y poner para tener allí estos datos y lo que vayamos introduciendo, ¿no? Porque ahora estábamos hablando y yo estaba pensando, claro, yo tengo el agua debajo con un imán, pero en el momento que yo la quito vuelve a estar en el medio ambiente que la contamina. Entonces, claro, no será lo mismo ni perderá las mismas facultades estando aquí que si estoy al Mig de Valter. Allí se va a conservar de una manera, ¿por qué? Porque no tiene tanta influencia electromagnética alrededor, que al final es una influencia. Si tomáramos agua de Roraima, igual ya está, o está en ese ángulo o está cerca. ¿Por qué nos varía el ángulo? Porque está contaminada, su entorno la contamina. No es esa agua pura, limpia, del manantial sagrado de la montaña. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Depende de donde yo esté, va a tener un proceso temporal u otro. El estudio se hace en un entorno determinado. Pero claro, si yo me pongo en según qué sitio, en medio de Barcelona, encima de los trenes, ¿no? De los metros, no sé qué, igual la quito del imán y me dura minutos. ¿No? Bueno. seguiremos ampliando la investigación. Sí, podríamos continuar. Sí, sí. Es que esto abre un abanico de preguntas y opciones. Nada, yo solo quiero terminar compartiendo con vosotros quizás una anécdota, ¿sí? Una anécdota personal de dónde y cómo surgió esto del agua magnetizada. ¿Sí? Y es que hace ya muchos años a mí me diagnosticaron reflujo esofágico, ¿sí? Ya sabéis lo que es eso, acidez y todo lo demás. Y finalmente pudimos concluir que se trataba de una hernia en la válvula del hiato. Eso no tiene actualmente ninguna solución. Las operaciones, incluso convencionales, no lo resuelven. ¿Sí? Y el tratamiento tradicional es ya lo sabéis, ¿no? ¿Cómo se llama esta eterna pastilla que se la dan a todo el mundo? Omeprazol. Omeprazol de por vida y uno termina ahí y no saben, y ya lo dejan a uno abandonado a su suerte. Pero yo me opuse a esto, me puse a hacer uno más del omeprazol y quedar abandonado a mi suerte el resto de mi vida con eso. Y como naturópata también me pregunté, ¿qué puedo hacer por mí mismo? Entonces comencé a investigar, ¿qué podía hacer yo para empezar a evitar que mis propios jugos gástricos
me estuvieran dañando. Porque eso es más, no puedo eliminar, no debía eliminar mis jugos gástricos. Y el omeprazol hace exactamente eso. Si yo me quito los jugos gástricos, lo que estoy haciendo es dañar y destruir la primera etapa del proceso de la digestión. Y a partir de ahí, pues ya sabéis todo lo que vendrá detrás de eso. O sea, yo me opuse totalmente a hacerme daño de esa manera. Y así fue como comencé a investigar. Mi especialidad es el biomagnetismo, justamente una técnica que se basa en el uso de campos magnéticos para tratar dolencias. Así que me puse a investigar y es así como comencé a descubrir todas estas propiedades del efecto del campo magnético sobre el agua. Y lo comencé a experimentar conmigo mismo. Y comencé a prepararme mi agua magnetizada primero, usando los imanes, que ya los tenía, por cierto, porque los uso para las terapias, y comencé a experimentar y a encontrar la forma, y bueno, como mi naturaleza es esa, ya os dije que estoy deformado profesionalmente, empecé a hacer hojas de cálculo para calcular la potencia, el tamaño del vaso, la cantidad de agua, el tiempo y todo, y así fue como llegué a esos números que os he compartido. Llegué a la conclusión que 250 mililitros de agua, aproximadamente con un imán de entre 3000 y 4000 Gauss, puede estar completamente magnetizado en 6 horas. Eso no es un feeling, eso yo lo calculé matemáticamente y dije, sí, este es el tiempo y esto es bastante probable que ocurra así. Y comencé a utilizarlo y empecé a tratarme yo con agua magnetizada. ¿Por qué? Porque sabía que era agua con un pH neutro y eso ayudaba a reequilibrar el exceso de acidez que podía ocurrir y que me estaba produciendo las molestias del reflujo. Pero no fue suficiente. Luego descubrí que podía agregar la corteza de un árbol americano que disuelta en agua magnetizada y bebido después de las comidas, no solamente me ayudaba a reequilibrar el exceso de ácido gástrico que podía entrar en proceso de reflujo, es decir, regresar por el esófago, sino que además la corteza absorbía el exceso y lo convertía en una especie de materia ya no líquida, sino como un gel, y de esta manera el exceso de ácido ya no regresaba. ¿Sí? Y ahí es como lo descubrí, lo utilicé, lo probé conmigo y luego incluso lo llevé para fabricar algunos magnetizadores de agua y cosas así. Yo lo que quiero contaros es anécdotas, ¿no? Cómo desde una situación personal pues me llevó a este conocimiento y a esta experiencia que quería compartir con vosotros. Solo contaros eso ya para terminar. Que esto yo lo he probado conmigo mismo y funciona. Aquí estoy varios años después, sin la operación y sin el omeprazol. Y este exceso de acidez, ¿probaste con aguas un poco más alcalinas para que te ayudaran a esta compensación de este exceso? No lo hice por una razón, porque el agua alcalina lo que va a ocurrir es una reacción química. Si digamos a una solución ácida yo le agrego una solución alcalina, lo que voy a tratar, y dependiendo de la cantidad de una y otra y sus pH, es llevar a un punto menos ácido o menos alcalino o neutro. Pero a mí lo que me interesa es no perjudicar la acidez de mi estómago, sino solamente quitarme el exceso de ácido que podía regresar por el esófago. Y eso se hace 20 minutos después de haber comido. 20 minutos después de haber comido, los alimentos todavía están en el estómago. ¿Sí? Pero ocurre un fenómeno, no sé si tenéis en mente la forma del estómago, ¿sí? Es así, ¿verdad? Entonces, la parte superior del estómago forma como una pequeña bolsita que está ligeramente por encima de la entrada del esófago. Y los alimentos 20 minutos después, por gravedad, se separan ligeramente. Las partes más sólidas ya están en la parte inferior del estómago para empezar su tránsito intestinal. Y en la parte de esta pequeña cabecera, esta bolsita del estómago, se queda líquido del jugo gástrico. Se separa lo sólido, ligeramente un líquido. Y ese líquido es el que produce el reflujo. Ese líquido es el que puede salir a través de la hernia. Porque una hernia de hiato, en el caso grave, puede tener un espacio, una luz equivalente a la cabeza de un alfiler. O sea, por ahí no regresa el alimento. Lo único que puede regresar es líquido.
y es el exceso de líquido el que produce el reflujo. Entonces, a mí me interesaba quitarme el exceso del jugo gástrico después que los procesos salgan. El agua alcalina lo que va a hacer es neutralizar la acidez necesaria y natural de mi estómago Para acabar de hacer la digestión. y me va a Exacto. perjudicar la digestión, los procesos digestivos, y eso me va a traer una alteración de la microbiota y más adelante esos problemas de SIBO que hoy vemos en las consultas. ¿Y fuera de horas de digestión no lo intentaste? No, Ajá. no lo he intentado. No. Yo me quedé con eso, ya lo tenía claro, tengo los tiempos, todo está calculado y funciona. Y aún no digo que funciona. Muy bien. Quería Entonces, contaros esa Te experiencia. tomabas un vaso de agua magnetizada al cabo de los 20 minutos de... Sí, así empecé, pero luego a ese vaso de agua se le tiene que adicionar, que eso ya es lo que, lo que se convierte, no sé si usar la palabra remedio, pero bueno, por favor, os pido que la aceptéis, pero con las restricciones del caso, ¿sí? Que al disolver allí el polvo de la raíz de un árbol americano que se llama olmo resbaladizo, es un árbol americano, ¿sí? Pero no es su raíz, es su corteza. Disolverla y beberla 20 minutos después es lo que hace el efecto completo de absorber el exceso de jugo gástrico. ¿Cómo llegaste al olor resbaladizo? Buscando. ¿Lo canalizaste? Buscando. ¿Estás buscando? Buscando mucho. ¿Buscador? Como soy naturópata también me interesa toda la parte de la fitoterapia. Y bueno. Esto se encuentra fácilmente porque mi madre tiene el mismo problema. El olmo resbaladizo o slippery elm. A ver, es muy difícil de encontrar aquí, en polvo. ¿Sí? Lo ideal sería poder encontrarlo, ¿no?, en polvo y uno poder adicionar, ¿no?, una cucharadita de postre al vaso y poder disolverlo. Eso es muy difícil de conseguir ya. Cuando empecé con todo esto, yo lo conseguía a través de un proveedor que ya no puede, que desapareció, que estaba en Amazon, y lo conseguía de Reino Unido. Lo compraba ahí y me lo traían en una bolsita. Ahora ya no. La única posibilidad de conseguirlo, que de momento es la única que recomiendo cuando alguien viene a verse conmigo y le recomiendo esto, es que podéis comprar este producto de la marca Solaray. Existe el Slippery Elm, que es un nombre en inglés, que es así como lo tiene Solaray con el nombre en inglés original, ¿sí? Y podéis comprarlo en cápsulas. Entonces tendréis que abrir las cápsulas y, ¿no?, disolver el polvo. Y 4 cápsulas más o menos te pueden de la cantidad que podríamos poner. Es la única forma de conseguirlo. ¿Y lo pides online también? Sí, Solaray tiene una web bastante buena y confiable, ahí lo puedes encontrar. Slippery Elm. De olmo. Así como los personajes del Señor de los Anillos. Bueno, y si encontráramos algún herbolario que puede conseguirlo tal, pues nos pasáis la información para... sí, 50. Porque a veces hay gente que yo conozco a no sé quién, de no sé dónde, de no sé qué, y establecemos una vía humana, como se hacía antaño, pues nos avisáis para poderlo facilitar a la gente. No me ha quedado claro el tema del agua, el imán, es decir, si bebemos 2 litros al día y necesitamos 6 horas para un vaso, ¿qué tipo de imán deberíamos poner para por lo menos 1 litro y tener varios imanes en casa? Claro, somos 4 en casa. No te quedan imanes. No, es que él empezó a hacer estos imanes, lo que pasa es que se ha quedado sin imanes. Uno lo tengo, tengo uno y está ahí, pones el imán y ponemos 1 litro. Claro. Bebes aquella, o la combinas con la otra agua que la estás... No, normalmente, perdón, en el imán pones el litro de agua, ¿sí? Y lo dejas toda la noche. Cuando te levantas quitas ese litro y pones otro de agua normal. Y ese es el que vas consumiendo, porque tiene una duración en el tiempo. Entonces, ya mientras te estás bebiendo ya se está cargando este.
y siempre vas combinando 2 botellas por imán, entre comillas. Porque para ir, imanes no te quedan. Porque cuando empezar a explicar todo eso, No. digo, ¿Te tendrás? pero a mí dámelo Bueno, fácil. Es bueno. imán. Esto tengo que hacerlo, Yo pero Hay que buscar. no lo vende, ¿no? Y ¿Hay así es alguna como Y lo ese hacemos. 43.000 Él hizo unos imanes, pero hay que buscar la manera de poder hacer estos imanes, porque requieren... Es laborioso, es... Ahí lo tenés en la foto. Y los pusimos en esfera y no... Volaron todo, que el primero fue para nosotros, gracias. Antes de ponerlo a la venta ya nos quedamos uno, los colaboradores, los terapeutas, y que rápidamente los cogimos para lo primero, claro. Sí. Entonces... Aquí tenéis uno, aquí os puedo mostrar uno de estos a los que bueno, yo llamé magnetizadores de agua, porque la intención era que se usen para eso. ¿Sí? Como veis, esto resolvió varios problemas logísticos. Yo empecé, ya os dije, usando imanes de biomagnetismo, de terapia y todo, pero claro, eso tiene todos sus problemillas que uno puede superar en casa. Pero a mí se me ocurrió que esto podía servir mejor. Lo primero es que aquí, debajo de esta imagen, que representa el árbol de la vida, que ya sabéis lo que representa, ¿no? La unión de la tierra con lo celestial, lo que arriba, abajo, ¿no? La dualidad. Debajo de esta imagen hay un imán bastante grande, un imán de 4500 Gauss. Tiene, digamos, y casi un grosor de 1,5 centímetros. ¿Sabes? El imán tiene todo el grosor de esta rodaja de madera. ¿Por qué la madera? Porque permite aumentar la superficie de manera tal que se puede apoyar con comodidad y seguridad una botella grande o una jarra de agua incluso. ¿Sí? El imán puede resultar algo estrecho y incluso inestable o no ser adecuado para un recipiente mayor. Y además, al estar colocado y diseñado de esta manera, aprovechábamos al máximo todo. Primero, yo ya me había asegurado que esta es la cara negativa del imán. La que está aquí es la cara negativa. La positiva está hacia abajo, está hacia el otro lado. Y en el otro lado, el producto tiene una base antideslizante con una etiqueta incluso que dice no usar por este lado. Aquí hay un imán, no usar por este lado. O sea, eso es, tal como dicen los japoneses, un poca-yo, que no hay forma de evitar que esto se use de otra manera. ¿Sí? Y aprovechábamos algo más, ¿no? Como generalmente se puede colocar un vaso, un recipiente de cristal, que es el que suelo recomendar, aunque también se puede usar la botella en plástico, también la podéis magnetizar ahí, es igual. Pero lo más recomendable es una de cristal. ¿Sí? A través del fondo, la imagen también, ¿no? Podría ayudar, siguiendo el principio de Masaru Emoto, a aumentar la armonía de esa botella. Entonces, todo este imán con esa potencia, ese grosor, esa masa y la carga que puede aportar, es capaz de magnetizar 1 litro de agua, ¿sí? Aproximadamente en 6 horas. Entonces, ¿qué es lo que yo le suelo recomendar a la gente? Claro, a mí me gustaría decirle, mira, llévate 2 o tienes que tener 3. Yo lo que les digo es, mira, pones en la mañana, pues aquí una botella, ¿sí? O una jarra, o lo que quieras, 1 litro de agua, pues, y al momento que la sacas para beberte, ya sea que la vas a poner en la mesa o te lo vas a llevar en tu botella al trabajo, pues dejas otra. Cuando vuelves ya tienes otra, ¿sí? Y esto es porque esto va 24 horas, esto no tiene pilas, ni cargas, ni necesita wifi, esto funciona porque es un imán permanente el que lleva. Entonces ahí podemos aprovechar todo ese imán. ¿Puedo hacer una foto? Claro. Quería preguntarte si lo utilizas por el lado contrario, por el positivo. ¿Qué pasa? No hace el mismo efecto. No lo hace. Y lo segundo es que no recomendamos beber agua que ha sido magnetizada con el polo positivo. El agua magnetizada con el polo positivo tiene otras propiedades y la usamos, por ejemplo, como antisepsia, es decir, para lavar heridas y ese tipo de cosas. No lo recomendamos beber. Ahí al fondo. El chico de ahí al fondo. Se está dejando el brazo. No, pero porque es que voy a cortar quizá un poco. Y quiero ir directamente al tema del asma con
esto? ¿Hay alguna cosa que le ayude, por ejemplo? O no sé, ¿has hecho alguna prueba? No, con agua magnetizada no. Con agua magnetizada no. Con biomagnetismo sí, alguna experiencia. Pero con agua Sí, iba a magnetizada decir, en las manos iríamos o al biomagnetismo o a la acupuntura. sí. Serían las dos vías por las que abordaríamos el asma. Sí, porque ahí lo que tengo que hacer es una inmunomodulación. Bueno, y el agua para limpieza, ¿no? Al final no deja de ser una inflamación. Sí. Es decir, que el agua también sería importante. Siempre va a sumar. O sea, al final son varios componentes que tú vas sumando o varios componentes que tú vas restando. Dos preguntitas. A la hora de magnetizarla, ¿sería mejor magnetizarla sin nada? Si quieres añadirle minerales o de la corteza, hacerlo posteriormente, o no pasaría nada por hacerlo todo junto. No. Si afectaría de alguna manera tenerlo. Digamos que para asegurarnos que en ese tiempo se ha podido magnetizar todo el volumen de agua, es mejor que sea agua. Sí. ¿Sí? En la medida que disolvemos. Que sea, por lo que decía, que sea limpio. Claro. En la medida que disolvemos otras sustancias, esas también afectarán seguramente la carga magnética, porque absorberán una parte de esta y los tiempos podrían variar. Entonces, ya no puedo asegurar que sea ese tiempo. Claro, quiero decir, porque al por ejemplo, zumo. querer mineralizarla, yo nunca he hecho esto, no sé cómo va. ¿No lleva su tiempo también que absorba bien todos los minerales, está magnetizada, y después le añade los minerales, igual va perdiendo un poco de propiedad del magnetismo? Yo utilizaría o una o otra. Pero no mezclar porque esto es un cuerpo que tiene un volumen y que puede variar pues la influencia del imán sobre... Y son dos propiedades diferentes. Entonces, una cosa ya que has dicho esto de que no le has puesto minerales, sobre todo, no todos los minerales pueden ir al agua. Y muchos pueden ser tóxicos porque van como se sedimenta, van soltando polvillo, algunos con pirita, etcétera. Incluso los de Sunjit también hay que vigilar que no tengan pirita, que sean para consumo con el agua. Porque si no es como una roca normal que va soltando, entonces eso es nocivo. Eso es, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Investigar el mineral. No que me diga que... Sobre todo en todos los temas que hablamos, informarnos y averiguar, porque hay mucha información, muchos intereses. Hemos visto botellas a 100 y pico de euros porque son azules con 4 símbolos y lo haces tú con un adhesivo, te lo pones o la envuelves en cobre. Puedes hacer muchas cosas. Al final nosotros podemos hacernos las cosas de forma mucho más accesible, que no según qué cosas están ahí. Hemos entrado en un punto de mucha fantasía y de que le pongo esto, le pongo lo otro. Sí, eso tiene una influencia, pero tampoco... Si nos movemos en un mundo consciente, es consciente. O sea, de muchas cosas las podemos hacer y la aportamos nosotros. Si yo la pongo al sol, pues lo va a agradecer el agua. No hace falta que la botella tenga no sé qué, no sé cuántos. Y unas formas que al final, cuando lo estudiamos, esas formas son perjudiciales. Porque si sabemos que esto tiene una dirección, si empiezo a darle formas a las botellas, el agua no puede hacer ese movimiento, que sería el movimiento natural del agua. Pues claro, a veces nos asombramos, ¿no? Bueno, ya os digo, he visto botellas de 90 euros, 100 euros, una forma como tal, y ese no tiene sentido. Por lo que has dicho, entonces, ¿es bueno que le dé el sol al agua? Por ejemplo, y el aire y todo lo que le dé vida, es como a nosotros, todo lo que nos da vida, si yo estoy encerrado, pues no voy a estar igual de cómodo que si respiro oxígeno, ¿sabes? Es lo mismo, es un ser vivo igual que nosotros y nosotros estamos compuestos de esto. Entonces, lo que a mí me sienta, al agua le sienta, es sentido común. Es como los alimentos, lo mismo, o sea, es lo mismo. Lo que pasa es que a nosotros no nos vemos nunca como alimentos, pero también seríamos, si hubiera una especie que nos tuviera a nosotros, seríamos su alimento, ¿no? Entonces procuraría que si nosotros comemos mal, los contaminaríamos. Pues esto es lo mismo, es un ciclo natural. Es esa conciencia que al final le llamamos sentido común, ¿no? Que es una cosa que había antiguamente y se perdió. Se perdió, los ancestros tenían sentido común. Gracias. Ya hablamos ya de esto. ¿Vale? Y yo creo que ya está, ¿no? Que lo único esto, si os... ¿Cuál es el canal vuestro?
Sí, te lo digo porque allí podéis preguntar y si nos hace más imanes, avisaremos. ¿Hacéis cursos y demás? Y Sí, explicaste, sí. No lo conocía. Sí, espérate. A la vez esto de que le dé la luz es curioso porque también tengo entendido que va bien para mantener según qué propiedades que no le dé la luz del sol. Entonces como que entras en un punto que dices ya no Hay sé propiedades que no le van bien al agua con el sol. propiedades que se mantienen durante más tiempo Ah. si no le da la luz del sol. Que precisamente le iba a Mira, preguntar sí. el tema del magnetismo si se mantenía más tiempo el agua con este Sí. magnetismo. Esta es la web. Sí, Vale, espera, búscalo aquí. Sí, Esfera Mataró es la web. Vale. Que hacemos formaciones, tanto en Girona tenemos concertado algún centro, en Sabadell también, y vamos a hacer formaciones sobre todo en tema de terapias tradicionales y acreditadas. Vale. David, Sí. yo me ofrezco. Servia se está convirtiendo en un Ah. sitio que tenemos a través de alcaldía. Ahora montaremos una asociación. Es que no tenemos nunca tiempo de hablar. Pero, O sea que... De hecho, hemos hecho cosas juntos ya cuando existía Esfera Girona Mataró. Bueno, juntos. Sí, Iba sí. a su centro. Sí, bueno, de todos. Y ya tenemos una asociación de personas con alta sensibilidad. O sea, hay muchas cosas en común con él. Y sí que ofrezco este sitio por si tienes que hacer eventos, porque aquí vale. falta, yo si no hago difusión que pueda repercutir en nada Sí. al ayuntamiento, como hoy Sí. no he hecho difusión, Vale. podemos hacer lo que queramos aquí. Vale, pues ya lo miraremos. Sí. Que nos cuesta 20 y pico euros. Sí, vale. Tenemos cocina aquí dentro. Se pueden Vale. hacer muchas cosas.